Empezamos con capítulos 1 al 3, en donde Pablo termina con todos perdidos y condenados, todos. Y curiosamente, él toma los primeros 3 capítulos para establecer esa verdad y después lo resume al final del capítulo 11, que hemos leído varias veces. Después tenemos, después de capítulo 1, 2 y 3, donde tiene todo el mundo perdido y condenado, tenemos capítulo 4 y 5, en donde él empieza a abrir el tema de que existe una salida de este dilema. Existe una salida. Y él empieza a mostrar, tal como lo hizo al comienzo del capítulo 1, que la salida tiene que ver con la fe y no con ninguna otra, no hay otra ruta para salir de este dilema de estar perdido y condenado. Y después capítulo 6 menciona que nosotros podemos acceder a esa salida por medio del bautismo en la resurrección. Y el bautismo es la muerte, la resurrección, que como dijimos ayer, el bautismo no es un símbolo, sino es un hecho real, es un término de una vida y el comienzo de otra vida. Y lo más curioso es que en tiempos, al inicio de la iglesia, cuando todo esto comenzó, los discípulos se cambiaban de nombre cuando se bautizaron. Al bautizarse se pusieron su nombre cristiano y tomaron esto seguramente de práctica. Por ejemplo, Saulo, después cambió su nombre Pablo, pero no fue por su bautismo, sino porque él era ciudadano romano y para tener mayor libertad en el imperio romano usaba su nombre romano. Saulo su nombre judío. Entonces, pero los cristianos cuando se bautizaban, cambiaban de nombre, porque ellos entendían que era una persona nueva, que era una nueva vida completamente. Y celebraban y algunos también aquí, yo he visto, por lo menos en Santiago, que hay algunas personas que celebran su día de bautismo. No en vez de su cumpleaños, porque el resto de la familia no va a entender nada, pero para ellos es tan importante la celebración del día de su bautismo. Es curioso, ¿no? Porque entendemos que es un término de una vida y comienza de otra vida. Y en la nueva vida Dios no toma nada en cuenta de la vida antigua. Nada, absolutamente nada. Y empezamos a escribir nuestra historia de nuevo en el momento del bautismo. Entonces, el bautismo, si bien es cierto, es yo diría que casi es como en el colegio una ayuda visual para entender lo que pasa a la persona. ¿Por qué? Porque desaparece completamente bajo el agua y después se levanta nuevamente en la resurrección semejante a la resurrección de Jesús. Entonces, el bautismo es la forma de acceder a esta nueva ruta de vida, esta forma de salir de la condenación. Ahora, hay mucho, gracias a Dios por el mensaje hoy día en la mañana, porque yo creo que se entendió bastante de capítulo 7, después de la exposición de Yamé en la mañana. Así que vamos a ir un poquito más rápido con un resumen de capítulo 7. Después vamos a ver algunos versículos. Romanos 7, Pablo aborda la relación entre la ley, los mandamientos dados por Dios, y la pecaminosidad del hombre.
¿Y por qué toma el tema, por qué se centra el tema en la ley nuevamente? Porque básicamente las personas que tenían problemas con la salvación por la fe eran los judíos que estaban en la iglesia de Roma, no los gentiles. Los gentiles no tenían, o sea, ellos se convertían y era su primera experiencia con Dios, ¿no? Ellos habían seguido dioses, pero no tenían ninguna relación con Dios Jehová. Pero los judíos llevaban generaciones y generaciones siguiendo una ley, pensando que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, y de repente llega este judío, Pablo, a predicar el evangelio a los gentiles y ellos se conviertan, y después tiene problemas con los judíos que no quiere aceptar el hecho de que los gentiles pueden entrar a la iglesia, por ejemplo, sin ser circuncidados, sin respetar los 10 festivos judíos, sin comer solamente ciertas cosas. Entonces, eran los judíos que tenían los problemas, no los gentiles. Y por eso vuelve a la carga con este tema de la ley en capítulo 7. Y menciona esta relación que comienza dejando claro que los que están en Cristo han sido liberados de toda obligación respecto de la ley de Moisés. Eso para Pablo era muy importante, que seguramente nosotros vimos en la mañana, en la última sesión, aun cuando no la leímos, pero el último capítulo, esa tremenda lista de amigos y conocidos que él tenía que vivían en Roma, seguramente algunos de ellos le habían mencionado que los judíos están dando problemas, están en esta situación. Entonces Pablo quiere asegurar a los gentiles que no tienen que obedecer la ley, y quieren instruir a los judíos que no hay que tener confianza en ninguna ley, sino confianza en Jesús. Hay que como que pensar un poco, porque para los judíos que toda su vida, en la vida de todas las generaciones, esperaba un Mesías, y de repente llegó este Jesús, que según lo que está escrito en el Antiguo Testamento se ajusta perfectamente, tiene el perfil perfecto, pero como ellos no entendían ni siquiera sus propias escrituras, no lo reconocieron cuando llegó y finalmente lo rechazaron. Así como nación, la religión judía lo rechazó. Entonces, para estos individuos que se encuentran con esta predicación de Jesús el Mesías, porque así se le predicaba a los judíos, no a los gentiles. Cuando predicaban a los gentiles, seguramente ni siquiera mencionaba que era el Mesías, porque para los gentiles no. ¿Qué hizo? No tiene, o sea, casi tendría que indoctrinarlos con respecto al Mesías para poder entender en un evangelio predicado así. No, predicaba sobre Jesús. Para los gentiles era muy fácil, los que venían a convertirse, pero los judíos tienen problemas con este tema de la ley. Entonces Pablo está arreglando esto y está explicando que no tienen ninguna obligación en relación a la ley, ninguna. Esto es por la misma razón que nosotros hemos sido liberados de nuestra esclavitud al pecado. Hemos muerto y la muerte rompe estas obligaciones. Por eso él dice aquí en capítulo 7, en los primeros versículos, donde él dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley, es decir, que a los judíos, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Obvio, un muerto ya está exento de la ley. Un muerto no hay nada que puede hacer. Entonces él dice, bueno, ya está muerto. Entonces, ¿para qué va a seguir la cuestión de la ley? Porque ustedes ya murieron. Y va a explicar. Acuérdense que esto está conectado a capítulo 6.
No es independiente capítulo 6. Capítulo 6 nos habló de la muerte por medio del bautismo, la muerte y la resurrección. Y esto está conectado, esto sigue sin la división de los capítulos. Por ejemplo, dice, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba al marido. Así que si ella se une a otro hombre, mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Pablo no sabía en qué lío se estaba metiendo con este tema. Porque precisamente el fundamento, uno de los grandes fundamentos que nos lleva a creer que el matrimonio es un hombre con una mujer de por vida. Y esa relación, lo único que la puede terminar es la muerte. Y tan fuerte habla Dios del tema de divorcio, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Él dice, yo odio el divorcio. Odio el divorcio. Y de hecho, es nuestra convicción, y no voy a entrar en este tema este año, porque me metí en este tema el año pasado y no terminamos nunca. Pero nosotros entendemos que incluso el divorcio legal, aún en Chile, que ahora está permitido, no termina con nada en lo espiritual. Y cualquier vinculación posterior a un divorcio civil es adulterio. Ese es el entendimiento que tenemos nosotros en la comunidad. Sabemos que hay muy pocas iglesias en el mundo que están de acuerdo con nuestra postura, pero este es uno de los textos base que nosotros entendemos que nos lleva a tener esa convicción. Pero Pablo aquí no está hablando de matrimonio, está hablando de la ley. Y está usando, pero eso es más curioso todavía porque está usando una verdad, un ejemplo aceptado por todos. Él no se pone a explicar esto. Él no habla de lo que dice en Génesis, no habla de lo que dice en otros textos, no habla de la cláusula de excepción, no habla de nada. Él entiende que todo el mundo lo toma por sentado. Y como era un ejemplo tan claro, usó este ejemplo para explicar cómo es que la gente que antes estaba bajo la ley ya no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque murieron en su bautismo. Entonces él necesitaba un ejemplo para graficarlo y usó el ejemplo más claro que existía para ellos. Que mientras el marido está vivo, la mujer no puede casarse con otro, pero si se muere, se puede casar, así. Así que ustedes murieron, ahora no tienen nada que ver con la ley, no tienen ninguna obligación con la ley. Ese es el punto de este primer párrafo, tiene que ver con la ley. Pero de paso, nos enseña una tremenda lección sobre el matrimonio. Bueno, una cosa que es muy interesante acá en esto es que cuando él habla del próximo párrafo, en versículo 4 dice, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, siguiendo con la analogía, ¿no?
del marido que murió y que ella ahora es libre para casarse con otro. Y él dice precisamente para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos. ¿Quién fue? Jesús. A fin de que demos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley acababan en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Pero ahora, una frase favorita para Pablo, para mostrar un contraste. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley. De este modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Primera vez que la palabra o el concepto de vida en el Espíritu aparece en toda la carta de Romanos. El Espíritu Santo es el gran ausente en toda la carta de Romanos hasta capítulo 7. No sé si se han dado cuenta. Habla de un montón de cosas, pero no habla del Espíritu hasta aquí. Y él va a seguir, por eso vamos a tomar capítulo 8, ¿no es cierto?, en relación a eso. ¿Qué concluiremos entonces? Que la ley es pecado, pero pucha que no, dice Pablo, no es pecado la ley. Lo que pasa es que la ley es buena, es santo, es justo. El malo soy yo, no la ley. La ley está perfecta. El problema es que yo soy el problema, no la ley. Porque la gente pensaba, bueno, según este raciocinio de Pablo, entonces significa que Dios nos dio un instrumento de muerte. No, el problema no está en la ley. El problema está en la gente que no obedece la ley. Eso es lo que producía el problema. Entonces él dice en versículo 12, podemos decir entonces que la ley es santa, es que el mandamiento es santo, justo y bueno. Bueno, pero al final de este capítulo tenemos otro dilema, que es interesante porque Pablo coloca una situación que nosotros no sabemos cómo tomar esta situación. Que lo que él dice al final es que termina en su vida haciendo precisamente lo que no quiere hacer. Él se bautizó, capítulo 6, murió, resucitó, tiene vida nueva, no tiene condenación. En Jesús está libre de condenación. Terminó eso. Pero dice que hay otro tema todavía, que aún siendo bautizado, aún siendo libre de pecado, libre de culpa, aún no estando bajo la obligación de pecado, igual encuentro algo dentro de mí que no me cuadra. Y lo dice acá en versículo 13, dice, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, que es la ley. De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. O sea, en el fondo, la ley es un instrumento. Y es un instrumento que se usa para analizar, revisar la vida de la gente. Las personas que obedecen el mandamiento, todos los mandamientos, siempre obedeciendo todos los mandamientos, queda libre de culpa. Y para aquellos que no logran eso, que no dan el ancho, entonces quedan
culpados de su pecado y condenados. Y como no hay ni una sola persona en toda la creación, desde el inicio de Adán hasta el último, que sea capaz de cumplir toda la ley siempre, salvo Jesús, todo el resto queda condenado. Pero dice que no es por culpa de la ley es un instrumento. Sabemos que la ley es espiritual, dice. Estoy en versículo 14. Pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien, sí, eso está en mí, querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo no sé cuántos, y no levanten la mano, no, esto no es un confesionario, pero yo no sé cuántos de los bautizados se han hecho esta pregunta: si yo soy bautizado y yo soy libre de culpa y libre de obligación, ¿por qué sigo pecando? No sé si alguien se ha sentido así y en algún momento de su debilidad empieza a cuestionar, incluso peligrosamente cuestionando la fe y el Evangelio. Y que, como digo, no sabemos cómo tomar este ejemplo. No sabemos si Pablo está hablando de sí mismo o está hablando de un caso hipotético. Pero como quiere que sea, es un caso, es una realidad para mucha gente. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley. Y en este caso la ley significa principio. Descubro este principio, que el mal está en mí. No fue erradicado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mi cuerpo, en mis miembros. Me gusta la siguiente expresión: miserable de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? He hecho todo lo que el Evangelio me dice. Y todavía sigo pecando. ¿Qué hago? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Y es ahí donde termina este tremendo capítulo de desesperación. Tremenda desesperación. ¿Qué hago? Dice. Pero no termina ahí, y hay como he insistido varias veces en este estudio, hay personas que terminan ahí y no siguen, porque el capítulo 8 tiene la respuesta. Capítulo 8 hay que leer 6, 7 y 8 todos juntos. Me bauticé, estoy libre,
todavía me encuentro que en mí opera un principio de pecado. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución está en el gran ausente, en el Espíritu Santo, en capítulo 8. Romanos 8 es uno de los capítulos más amados de toda la Escritura. Pablo comienza y termina este pasaje con declaraciones, y esto quiero que me escuchen bien, para no confundirse. ¿Ok? Y esto hay que pensarlo un poco. Pablo comienza y termina este pasaje con declaraciones sobre la seguridad absoluta de los que están en Cristo. Suena calvinista, pero no es, para entender al final. Porque él comienza diciendo, no hay ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Qué tremenda seguridad que nos da. Increíble. Y esto se refiere a los que han sido salvados por su fe en Jesús. Ahora, como dejan claro las Escrituras, la promesa de la salvación solo se concede a los que creen en Jesús. Solamente eso es lo que dice en Romanos capítulo 1, es lo que dice todo el Evangelio durante todo el Nuevo Testamento. Hay que tener fe en Cristo. Los que rechazan a Jesús, rechazan a Dios. Cuando tú compartes tu evangelio o el evangelio con tu amigo, con tu vecino, y él lo rechaza, no te está rechazando a ti. Aun cuando él tal vez hasta piensa en eso, pero no te está rechazando a ti, él está rechazando a Dios. Y no se salvará si continúa en su rechazo y su rebeldía. Las dificultades pueden poner a prueba la fe de los hermanos, pero también fortalecerla, que hemos visto ya en Romanos capítulo 5. Pero nunca implican que Dios haya abandonado a sus hijos. Si tenemos dificultades, pruebas, sufrimientos, de ninguna manera es la presencia de eso en nuestra vida indica que Dios nos haya abandonado, porque no es así. Él no abandona a sus hijos. Y eso está súper claro en este capítulo. Y él comienza con otra sencilla explicación del Evangelio, la buena nueva de Dios sobre la vida de su Hijo en la tierra como hombre y su muerte en la tierra por nuestro pecado. Eso permitió que se cumpliera la ley. Finalmente Jesús no eliminó la ley. Él la cumplió. Y por causa de su mérito, nosotros teniendo fe en Él, tenemos acceso a la salvación. La ley fue cumplida finalmente en Él, en una sola persona. Y que Él, por causa de esto, hizo justicia sobre el pecado humano. Aquellos que vienen a la fe en Cristo son descritos como viviendo según el Espíritu Santo de Dios. Ya no vivimos según la carne, como todos los cristianos, como todos los no cristianos. Ya no vivimos según la carne. Aquellos en la carne, la manera del mundo de vivir para uno mismo antes y por encima de todos, esa vida es hostil ante Dios y no pueden agradarle. Vamos a ir al texto para ver algunas cosas interesantes.
pensando en este dilema de la presencia del pecado en la vida de los cristianos. Y es una realidad. Es una realidad. No quiero que ustedes se vayan a deprimir o se vayan a recriminar porque ha aparecido en su vida de cuando en cuando el pecado. Eso no quiere decir que estás perdido, quiere decir que todavía eres humano. Y Dios da la solución para los que pecamos después de ser hijo de Él. Aquí está en 1 de Juan, lo que mencioné el otro día, que es confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y a veces hay que confesar el mismo pecado varias veces hasta que Dios lo haya arrancado, erradicado de nuestra vida. Pero curioso lo que él dice aquí en capítulo 8 es, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Ya? ¿Está claro? Después en tu Biblia seguramente sigue así. Para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Supongo que están con las Biblias, ¿no? ¿Quién levanta la mano si tu Biblia dice así? Dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se lee así? Esa frase no está en el original. Leo la frase de nuevo. Estamos en versículo 1. Versículo 1 tiene dos partes. Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa segunda parte no está, Pablo no lo escribió, no está en el original. Curioso. Y en casi todas las Biblias está. ¿Qué es lo que pasa? Y no tengo tiempo para explicar la confección de la Biblia, sería muy largo, pero en los años cuando la única forma de copiar la Biblia era copiarla a mano, a veces las personas que copiaban el texto colocaban ciertas frases al margen porque no sabían dónde meterlas. Habían escuchado en la predicación que este versículo venía con esta frase, pero no estaban muy seguros, así que lo colocaron al margen y no lo incluían. Por eso, casi ninguno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento tiene esta frase en este lugar. Casi ninguno. De las tres ramas, de las tres familias de traducciones antiguísimas del Nuevo Testamento, ninguno de los más antiguos tiene esta frase. Entonces, hay algunas versiones más modernas que la dejan fuera. O por último, le colocan ahí una notita diciendo la mayoría de los manuscritos no tiene esto. Pero la verdad es que esta frase que dice, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en el texto original. ¿Qué importancia tiene esto? Porque esto, y yo creo de entender por qué finalmente lo insertaron aquí en este lugar,
porque eso hace más fácil el entendimiento del dilema del cristiano con el pecado. Pero lo que Pablo está haciendo aquí en versículo 1, no está hablando del caminar. Él está hablando de su estado de perdonado. Por eso dice, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso es su punto de versículo 1. Ahora, ya que te saqué la frase, la vamos a colocar de nuevo, pero donde corresponde. ¿Y sabe dónde? Versículo 4. Leamos versículo 4. Hay que empezar antes, porque hay que empezar en el versículo 3. Dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. La ley no pudo salvarnos, pero Dios sí. Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado, envió a su Hijo. Aleluya. En una condición semejante a la del hombre pecador. Semejante, pero no igual. Ojo. Semejante, pero no igual. Semejante a un ser humano pecador, pero sin pecado. No era igual. Era semejante en su forma. Eso es lo que vimos cuando vimos en la mañana Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no es cierto? La diferencia entre metamorfosis y el cambio de la esencia y la esquema, que es la cambia de forma. Esa es la palabra esquema. Su forma se veía como todos los humanos se veía igual, pero de esencia no era igual. Era semejante. Semejante al hombre pecador. Y de esa manera condenó al pecado en la carne, porque él vivió sin pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, los que andamos conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí va la frase. Ahí va la frase. Y lo que él está diciendo, y no tiene ni siquiera el mismo significado. Lo que él está diciendo es que este sacrificio expiatorio de Jesús se aplica a todos nosotros que tenemos fe en Jesús y que caminamos de acuerdo al Espíritu. Porque incluso que más adelante va a decir, si no tienes el Espíritu de Dios, ni siquiera eres cristiano. Entonces el tema no es solamente la fe en lo que hizo Jesús, sino que tenemos otra gracia más, gracia encima de gracia. Dios nos dio de su Espíritu Santo para cohabitar en nuestro tabernáculo. Hoy en la mañana ya me hablaba de vivir en tiendas, pero tú vives en una tienda. Bíblicamente hablando, este cuerpo es un tabernáculo. Y de hecho dice que en Juan capítulo 1 dice que Jesús vino de parte de Dios y tabernaculó entre los hombres. Pero como nosotros no tenemos ese verbo, dice que habitó. Pero la palabra es tabernáculo. Él llegó a establecer su tabernáculo entre los hombres, en semejanza a los hombres. Entonces, por causa de eso, nosotros entendemos que cuando viene el Espíritu, viene a cohabitar en este mismo tabernáculo donde estamos nosotros.
Y les tengo una muy buena noticia. No solamente viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros, con nosotros y en nosotros, sino tenemos toda la Trinidad viviendo adentro. El Hijo dijo, el que obedece mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos y tabernaculamos en él. Curioso, ¿eh? O sea, hay 4 miembros en tu carpa. ¿Eh? ¿Y cómo puede Dios habitar por el Espíritu en un cuerpo humano? ¿No es Dios infinitamente grande? Hay misterios todavía que están por resolver. Es por eso que nosotros andamos por fe y no por lo que se ve o por lo que se entiende. La Escritura dice, el Espíritu Santo habita con nosotros y en nosotros. Entenderlo no lo entiendo. Pero como Él lo dice, yo soy como Noé. Nunca había visto lluvia, pero le creyó. Nunca he visto yo el Espíritu Santo, pero puche que lo he sentido. Y lo creo. Y lo creo. Bueno, al final hay algunas otras cosas aquí en esta primera parte de capítulo 8, que es bastante interesante. Nosotros tenemos 4 enemigos espirituales en la vida. Tal vez no todos, nosotros tenemos 3, los judíos tienen 4. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Para los judíos que tienen los 4, voy a mencionar los 4. El primer enemigo es la ley. Pero la ley es buena, pero la ley los mata también. Es un enemigo en contra. Segundo enemigo en contra es la carne. Y eso todos tenemos ese problemita, ¿no? Más bien problemón. Algunos más que otros, pero otro enemigo es la carne. Otro enemigo es el pecado, que él tocó en capítulo 6, ¿no? Y otro enemigo es la muerte. Son los 4 enemigos mencionados en el libro de Romanos. Pero él muestra en este capítulo que Dios venció a todos los enemigos. Y él dice que al final de este capítulo, dice que seremos más que vencedores. Sobre estos 4 y un montón de otras cosas más que va a mencionar al final del capítulo, ¿no? Qué lindo. Voy adelantando porque por el tiempo que corre. Hay algunos versículos muy interesantes en este capítulo 8. Dice que tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a caminar, pero también nos ayuda de otra forma. Una de las cosas que el Espíritu hace es que intercede por nosotros. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tenemos a 2 que están intercediendo por nosotros. Al Espíritu Santo, porque dice aquí, versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, menos mal. Yo soy re débil y yo necesito la ayuda del Espíritu. Pues no sabemos qué nos conviene pedir. No sabemos cómo orar,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿De quiénes son los gemidos? Son los míos. Yo gimiendo delante de Dios porque no sé qué decir. Y esos gemidos son inspirados por el Espíritu que está intercediendo delante de Dios por mí en ese momento de mi oración. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Por eso Él entiende mi oración, porque intercede por los santos conforme la voluntad de Dios. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces yo ni sé qué decir en oración. Yo sé que necesito orar, pero no sé ni qué decir. Incluso muchas veces lo único que nos queda, y no es que sea lo último, lo peor, sino que es lo mejor en realidad, es orar en lenguas. Orar en lenguas. Me ha pasado varias veces. A mí me gusta estar solo, por naturaleza. Y sobre todo cuando yo puedo salir de la ciudad y estar un día completo a solas con el Señor. Yo me acuerdo una vez específicamente, varias, pero uno que yo estaba ahí en el santuario de la naturaleza, cerca de Santiago. Estaba subiendo una colina, y que está en plena cordillera, pero había una parte que tenía una subida. Estaba subiendo y de repente yo escucho el nombre clarito de un amigo mío. Miré para atrás y no había nadie. Y como yo creo que fue un día lunes, porque yo tenía el hábito de ocupar el lunes ahí en el santuario cuando iba. Como era un día lunes en la mañana, no había nadie en todo el santuario. Yo no sé si había un guardabosque ahí. Estaba solito, con los zorros, con los conejos y con todo lo que hay ahí, con las codornices también hay. Y todo. Pero andaba solo. Escuché esta voz nombrando a esta persona. Y yo ni sabía, yo sabía que tenía que orar por una persona de Estados Unidos. Yo sabía que lo único que me quedaba era orar, pero ¿qué tengo que orar? Yo ni siquiera sabía qué es lo que pasaba en su vida. Lo que yo hice fue oré en lenguas bastante tiempo por este amigo. Yo no sabía en qué andaba, si andaba en peligro, si había sufrido algún accidente, no tenía idea de nada. Pero alguien me avisó, y yo sé quién fue. Alguien me avisó, y yo oré. El Espíritu me ayudó a orar conforme la voluntad de Dios, en ese caso. La oración en el Espíritu es poderosísima. Muchas veces nosotros nos aburrimos en la oración porque nosotros oramos por 4 o 5 personas y un par de circunstancias y ya pasaron 10 minutos y no sabemos qué hacer. Yo me acuerdo en los retiros de silencio, que algunos de Santiago aquí han estado, que nosotros pasamos viernes desde la noche hasta domingo en la tarde en silencio y en oración. Y yo les mando el día sábado en la mañana, el viernes en la noche, le damos todas las instrucciones y tenemos una reunión entre todos nosotros donde hay oración libre y todo, para comenzar bien. Pero el sábado en la mañana cada uno tiene que ir a buscar su propio lugar por 4 horas solamente para orar. Y casi siempre la primera experiencia vuelven cuando nos juntamos para almorzar diciendo, chuta, oré todo lo que podía orar y había pasado 15 minutos.
No estamos habituados a esta intimidad con el Señor. Pero cuando lo vivimos en el Espíritu, cambia completamente. Es una intimidad que uno antes no había vivido. Y muchas veces oramos por cosas que ni sabemos por qué orar. Está el Espíritu. Y el Espíritu también nos ilumina con palabras de la misma Escritura que hemos guardado en la mente, en el corazón. Y pasamos todo un día. Bueno, eso es el día sábado en la mañana. Después en la tarde hacemos algunas actividades de oración. Y ahí es donde escribimos la doxología. En la tarde. O puedes elegir escribir, confeccionar un salmo, por ejemplo, o hemos hecho un montón de cosas que ha sido súper bueno. Pero después ya terminamos el sábado con una reunión, con la Santa Cena y todo, y el día domingo en la mañana otra vez 4 horas, a solas, cada uno separado para orar. Y esa segunda experiencia muchas veces me cuentan, ya sabía que iba. Y de repente, cuando no nos enfocamos en el Espíritu, en el tiempo de oración, nos distraemos. ¿Ah? Y había algunos que estaban hasta sacando fotos de los pajaritos. Estaban pajaroneando. Pero cuando uno se mete en el Espíritu, profundamente en la adoración y en la oración, el Espíritu sabe traducir lo que hay en nuestro corazón, porque a veces hay dolores tan fuertes que ni podemos expresarlas. A veces hay cosas ocultas que ni sabemos que están. A veces hay pecados que se nos olvidó. A veces hay alegrías y momentos de alabanza que el Espíritu trae a la mente. De repente, con 4 horas no nos basta. No queremos parar para ir a almorzar. Eso es la realidad de la oración en el Espíritu. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar, pero Él nos ayuda. Qué tremendo texto. Hay otro tremendo texto que tenemos acá también. Es un texto que en comunidad casi lo sabemos de memoria. Viene de este capítulo que está en versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¡Aleluya! Pero yo tengo una pregunta. ¿Quién puso un punto final ahí después de la palabra amar? Nadie. Hay una coma. No es un punto. Porque todo el mundo te va a citar este versículo y van a decir, ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y de hecho, ese pan de vida, ¿no es cierto? Esa tirita que tiene, tú lo sacas y tiene un punto ahí. No hay un punto. Es una coma. Y eso es importantísimo, esta coma. Porque después de la coma dice, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y va a continuar. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este hombre aquí, disculpe el ejemplo, Héctor, se va a bautizar en un ratito más. Aleluya. ¿Y qué es lo que Dios quiere de él y para él?
que llegue a ser semejante a Jesús. Lo mismo que quiere para ti y lo mismo que quiere para mí. Dios no nos salvó para llevarnos al cielo solamente. La salvación no es el objeto de Dios para tu vida, no es el objetivo. La salvación, escúchame bien, la salvación es un medio para llegar a su objetivo. Su objetivo es que tú y yo seamos transformados de acuerdo a la imagen de Jesús. Jesús hizo muchas cosas cuando vino a la tierra. Vino a morir en la cruz para expiar nuestros pecados, para poder perdonarnos, para poder limpiarnos. Él hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Y ese es el gran hecho de Cristo, pero hizo varias otras cosas. Vino al mundo a revelarnos cómo es el Padre. Él mismo lo dijo. Y también vino a mostrarnos cómo viven los hijos de Dios en este mundo corrupto. O, si no es así, ¿por qué dice Juan que Él es el camino, la verdad y la vida? Jesús es nuestro modelo y nuestra meta. Ese es el propósito de la salvación. La salvación no es el punto final, no es el objetivo. El objetivo es que nosotros lleguemos a ser semejante a Jesús, tal como Dios nos creó en el principio. Nos hizo a su imagen y su semejanza. Y lo que está haciendo en nosotros es recuperar lo perdido por causa del pecado. Recuperar esa imagen y esa semejanza que el ser humano tuvo antes de pecar. Y que perdimos cada uno cuando pecamos, pero ahora se recupera en Cristo Jesús. Para hacer todo eso, primero nos tuvo que salvar, nos tuvo que rescatar, nos tuvo que perdonar, nos tuvo que limpiar. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Aleluya. Solamente quiero aclarar una sola cosa más, porque ya estamos en la hora. La última parte de este capítulo ha confundido a muchos, pero cuando él dice acá, en todo esto, bueno, vamos a leerlo desde el 31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, si Dios está por nosotros, nadie podría estar en contra de nosotros. Aleluya. O sea, no tenemos enemigo. Nadie puede estar contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Acuérdense, tú no escogiste a Dios. Tú fuiste escogido por Dios. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún,
el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, segundo que está con esa pega de interceder por nosotros. El Espíritu y el Hijo están intercediendo juntos por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Buena la pregunta. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? No. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Pero después dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Les voy a decir qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Este texto dice que no hay absolutamente nada en todo el mundo que nos puede separar del amor de Dios, salvo uno mismo. No lo menciona. Salvo uno mismo. Yo quiero leer el texto de un autor que me fascinó durante toda su vida. Murió unos 4 años, creo que sí, atrás. Eugene Peterson. Yo no sé si han escuchado de la Biblia, la versión de la Biblia que se llama en inglés The Message. No sale, es curioso, no está en español, no lo he encontrado en español, pero está en portugués, a mensaje. Es una versión de la Biblia. Este hombre era brillante, hablaba hebreo, arameo y griego. Hablaba, no estudiaba, hablaba, entendía con el contexto cultural, las frases idiomáticas y todo. Y él tradujo toda la Biblia sozinho, solito. Excelente. Y después se escribió, yo no me acuerdo, arriba de 50 libros escrito este hombre. Hombre brillante. Pero tenía un problema. Fue calvinista. Mi mejor y favorito autor. Pero mire lo que él escribió. Esto a mí me identifica plenamente. Dice, ciertamente puedes renunciar a la vida cristiana si lo deseas. Puedes decir no a Dios. Es una fe libre. Puedes elegir el camino torcido. Él no te retendrá contra tu voluntad. Pero no es el tipo de cosa en la que caes por casualidad ni te deslizas por ignorancia. La defección a la fe cristiana requiere un acto deliberado, sostenido y decidido de rechazo. Es decir, lo que él quería decir es que no te puedes perder por accidente. Tú tienes que deliberadamente y decididamente decir chao a Dios. Pero esa posibilidad existe. Tú puedes renunciar la fe. De hecho, el libro de Hebreos y varios otros textos en el Nuevo Testamento afirman precisamente que se puede abandonar la fe. El propósito del libro de Hebreos era porque los
cristianos judíos que estaban siendo perseguidos abandonaban la fe para volver al judaísmo. Es el propósito del libro de Hebreos. Es posible renunciar a la fe, pero no es posible perderla, como alguien que pierde su reloj o sus llaves o a través de algún desliz por la cual después se arrepiente. No, en eso no. Y la segunda cosa que este no dice que no hay nada que nos podrá separar de la salvación de Dios. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? No hay nada que nos podrá separar del amor de Dios. Cuando tu hijo te desobedece, ¿lo dejas de amar? Y si tu hijo decidiera abandonar la familia y ya no ser más parte de tu familia, tomar su propio camino, vivir su propia vida, ¿tú dejarías de amarlo? Dios tampoco. Yo tengo esta convicción. Van a haber gente en el infierno a quien Dios ama. Porque una vez hijo, siempre hijo. Dios no va a rechazar eso, pero el hijo puede decir, bye bye. Y muchos lo han hecho. Y si no regresan al Señor, va a terminar igual que los que nunca se convirtieron. Pero tiene una cosa peor que eso. ¿Sabe cuál es? Tiene una conciencia educada en Dios. Y saben que están mal. El resto del mundo no sufre tanto como ellos. Porque el resto del mundo consideran que está bien. Ellos saben, en lo más íntimo de su ser, aunque traten de taparlo, aunque traten de esconderlo, saben que están mal. ¿Y saben por qué? Porque ese algo que Dios puso en ellos es una pequeña lucecita de esperanza que algún día despiertan y vuelvan a aquel que puso esa lucecita de conciencia en ellos. Muchas gracias.